Tengan un saludo cordial. En esta oportunidad abordaremos la temática interacción en las dinámicas de grupo. Iniciamos con una definición. Se entiende como grupo a dos o más personas que están intervinculadas o que comparten algunos roles. En un grupo hay conciencia de una relación en común, además de la interacción. Nos aproximamos a la definición de dinámica. Dinámica se entiende como aquella fuerza, aquella energía que produce movimiento. Pueden estar dirigidas hacia un fin. Existen diferentes definiciones sobre propiamente dinámica de grupos. Podemos visualizar dos. Por un lado, se entiende como la teoría que aborda a la interacción entre los grupos. Esto desde la psicología organizacional, psicología de grupos, desde la sociología, por ejemplo. Por otro lado, se puede entender también que son medios, métodos, herramientas empleadas para lograr la acción, el movimiento de un grupo. Esto desde la pedagogía. Pasamos a ver ahora los principios básicos de la acción de grupo. Consideraciones para el trabajo con el grupo. Primero, se debe visualizar el ambiente físico, puesto que se constituye en las condiciones sobre las cuales se desarrollarán las actividades. No es lo mismo un ambiente al aire libre, en el patio, que acciones dentro de un aula a puertas cerradas. Se debe visualizar las condiciones adecuadas para desarrollar las diferentes actividades. Segundo, se debe reducir la intimidación. ¿Qué quiere decir esto? Reducir aquellas acciones que tiendan a producir tensiones o miedos. Se constituyen en barreras. Por lo tanto, se recomienda que se cree más bien un ambiente de confianza, donde no hayan ese tipo de barreras. Como punto 3, se recomienda que haya una distribución de oportunidades, distribución equitativa de la participación, se podría decir. Como punto 4, se puede decir que es importante dar a conocer el objetivo que se persigue. Dar a conocer el objetivo fomenta que todos sepamos hacia dónde nos dirigimos, fomenta la conciencia colectiva. En el punto 5 nos dice que es importante la flexibilidad a la hora de trabajar, porque promueve la adaptación a diferentes requerimientos o necesidades que emerjan con el grupo. Como punto 6, es importante el tomar decisiones en consenso, sin ser arbitrarios, es decir, que el consenso favorece además el compromiso y el involucramiento del grupo. Como punto 7, es importante que las diferentes actividades tengan sentido para los participantes, es decir, que puedan visualizar su utilidad, que puedan ser comprensibles. Como punto 8, es importante que el facilitador vaya realizando una evaluación continua de las actividades, de los objetivos, si estos están respondiendo a los intereses y necesidades del grupo. Pasamos a otro punto, la clasificación. Existen diferentes clasificaciones. Por motivos de tiempo tomaremos dos. Por un lado se puede encontrar grupos primarios. Los grupos primarios son aquellos que establecen lazos emocionales cálidos, personales, íntimos e incluso de confraternización. Son aquellos grupos en los que se pueden encontrar amigos. Por otro lado, los grupos secundarios son aquellos que son más bien más formales, mantienen relaciones impersonales. La pertenencia al grupo es simplemente como un medio para lograr otros fines. Muchas veces también se habla de las técnicas de grupo como sinónimo. Se las entiende generalmente como aquellos métodos, procedimientos empleados para lograr la acción del grupo. También se las denomina técnicas grupales. Pero ¿cuál es la diferencia entre técnica grupal y dinámica grupal o dinámica de interacción? La técnica específicamente es un conjunto de procedimientos que nos llevan a lograr alguna actividad, algún objetivo en específico. Se tiene diferentes manuales con diferentes técnicas de grupo. La técnica, al aplicarse, genera dinámica de interacción. La técnica genera esa dinámica, esa energía, ese movimiento que establece y que está en la intencionalidad del educador o del facilitador. En síntesis, la técnica promueve la dinámica de acción. Como un siguiente punto tenemos la pregunta: ¿cómo elegir la técnica adecuada?
podemos visualizar las siguientes recomendaciones. Podemos elegir una técnica según los objetivos que perseguimos. Por ejemplo, si voy a hablar sobre la naturaleza, las dinámicas de grupo tendrían que estar vinculadas a esa temática. O si voy a hablar de residuos, las dinámicas tendrían que estar de alguna manera relacionadas a esa temática. Como punto 2, nos dice según la madurez o el entrenamiento del grupo. Es decir, que se tiene que considerar el nivel de desarrollo evolutivo del grupo, el nivel de estadio en el que se encuentran. Ver si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes adultos o si son ya personas de mayor edad. Como punto 3, es importante considerar a la hora de trabajar o elegir una dinámica, considerar el tamaño del grupo. No es lo mismo trabajar con 10 personas que trabajar con 20. Entonces tenemos que elegir la dinámica considerando la cantidad de participantes. Como punto 4, nos recomienda considerar el ambiente físico, por cuanto se constituye en las condiciones materiales sobre las cuales se desplegarán los diferentes participantes. Es decir, debemos prever que sea un ambiente seguro, confortable, que no se presente ningún riesgo a la integridad de las personas y que permita además la facilidad de interacción entre los mismos. Como punto 5, también se debe considerar características del medio externo. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber factores que puedan influir a las personas, a los participantes que están en la actividad. Por ejemplo, algunas preocupaciones, algunos ruidos externos, algunas actividades externas que puedan influenciar para que nuestros participantes tengan algunas dificultades en su concentración o en su participación. Como punto 6, es importante también considerar las características de los miembros. Por ejemplo, ver si son niños de una escuela, si son estudiantes de un colegio, si son jóvenes o adultos de algún otro espacio o con ciertas características culturales propias. Por ejemplo, podemos visualizar que no es lo mismo trabajar con niños de un área urbana que trabajar con niños en un contexto rural. Finalmente, es importante también que se pueda visualizar, considerar la capacidad del facilitador. El facilitador tendrá diferentes experiencias y en ese sentido también diferentes capacidades para desarrollar las actividades o las dinámicas de grupo. En este punto podemos ver diferentes clasificaciones. Una de ellas nos dice que podemos organizarlas según los objetivos que se persiguen. Por ejemplo, puede haber actividades o dinámicas de presentación, donde los participantes se presenten a sí mismos o puedan presentar a otras personas. Puede haber dinámicas de cooperación para estimular el trabajo en equipo. Puede haber actividades o dinámicas de distensión, puede haber dinámicas de análisis de conocimiento, puede haber dinámicas para clasificar y organizar en grupo a los participantes o puede haber actividades dinámicas donde se consolide un conocimiento, dinámicas de afirmación. Por otro lado, otra clasificación nos dice que podemos organizarlas según la organización de expertos, es decir, que se considera que hay personas que van a socializar las temáticas. Por ejemplo, el seminario, el panel, la mesa redonda, el simposio, el foro, el torbellino de ideas, el Phillips 66, el debate y así podemos encontrar diferentes otras. Las dinámicas de grupo tienen que ir organizadas según una secuencia. En términos generales se habla de momentos de una sesión, de un curso o de una actividad formativa. Estas siempre tienen 3 momentos: inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio se pueden planificar dinámicas o actividades de presentación del objetivo, del facilitador, pero por supuesto también de los participantes de la actividad. Ya en el momento 2, en el desarrollo, podemos visualizar o planificar dinámicas de integración y animación grupal, con la finalidad de crear un ambiente de confianza, de confraternidad y que promueva la participación de los miembros del grupo. Podemos visualizar también dinámicas de análisis de contenido, por ejemplo, la lectura silenciosa, la lectura grupal o análisis según diferentes otros medios. Podemos visualizar también dinámicas de sensibilización o relajación que promuevan la distensión, la reflexión, la relajación del grupo para continuar con la actividad. También en la parte 3, ya finalizando nuestra actividad, en el cierre o consolidación,
podemos planificar dinámicas de evaluación de la actividad que nos permiten identificar si hemos cumplido los objetivos previstos. Cabe resaltar que la evaluación nos puede ayudar a visualizar cómo estuvo todo el proceso o visualizar, por otro lado, si se ha alcanzado el objetivo de comprender, aprender los contenidos previstos. Acá tenemos otra matriz de igual forma con los momentos de inicio, desarrollo y cierre o consolidación. Tenemos en el inicio la bienvenida, las presentaciones de los facilitadores, de los participantes y el objetivo. Tenemos las actividades organizadas y apoyadas, por ejemplo, con preguntas. Tenemos también el apoyo acá de diferentes recursos, por ejemplo, medios audiovisuales. Tenemos más adelante dinámicas que promueven la elaboración de materiales, propiamente en el punto de producción de ideas, producción de materiales. Finalmente tenemos una evaluación de la actividad mediante una dinámica de la pelotita preguntona. Vale decir que esta es simplemente una matriz, como pueden haberla muchas otras, donde tenemos los momentos, la secuencia de acciones, el tiempo, los materiales, los responsables. Gracias por su atención.